Así que esperemos que las puedan ver también y disfrutar. Hoy presentando un nuevo ciclo de autores, ¿sí? Con Walter Sosa Escudero, en su libro ¿Qué es y qué no es la estadística? Yo les voy a contar rapidito cómo vamos a organizarnos y después voy a dejarle la palabra a ellos que son los que saben. La idea es que si hacemos 1 hora aproximadamente de presentación y podemos hacer preguntas sobre el final. Ahora les pido a todos los de Zoom también que por favor cierren los micrófonos, y sobre el final sí los pueden abrir para hacer preguntas y también pueden escribir en el chat, y todos los presentes también, por favor, si quieren, pueden hacer preguntas. Cuando terminemos y cerremos el Zoom, vamos a poder pasar los presentes a tomar algo afuera, a conversar con Walter, con Diego, y bueno, y está también la editorial, que le agradezco un montón por haber venido, Siglo XXI, con todos los libros de Walter. Así que bueno, ahora le dejo la palabra a Ariel Urcola, nuestra directora de Educación Ejecutiva, así él les cuenta un poquitito más. Buenas tardes a todos de vuelta. Bien breve, son 3 mensajes. Primero, tenemos una nueva sede, estamos muy orgullosos de estrenarla con Diego y con Walter. Apenas unos meses y estamos funcionando muy bien acá en la sede Callao. Segunda cosa es, nos parece que la producción de contenido es parte importante de una universidad. Las universidades producen papers, pero también producen libros, y tenemos profesores que dedican su tiempo a escribir libros para divulgar. Y nos parece que generar un espacio donde ellos puedan mostrar todos sus nuevos proyectos es importante, y por eso generamos este ciclo de autores. Y la tercera cuestión es que en este caso el ciclo de autores es con 2 personas con las que estamos muy contentos de tenerlo, que son Walter Sosa, que escribió ¿Qué es y qué no es estadística? Y Diego Golombek, que es la nueva adquisición de la universidad, en el mes de marzo o abril, empezó como profesor plenario, está preparando, y eso podemos contarlo, una nueva carrera vinculada con biotecnología. Walter está a cargo del área de economía de la universidad y también tiene programas en distintas áreas, y tienen, digamos, si vamos a contar todos los laureles que tienen a lo largo de su carrera, nos va a llevar mucho tiempo. Nos parece que una cosa que podemos destacar es que los dos tienen una habilidad que es, toman temas que para todos nosotros son difíciles y los saben traducir de una manera que podamos entenderlo. Con lo cual los vamos a dejar los dos conversando en esa habilidad que tienen de hablar de cosas difíciles y que nosotros entendamos. Así que los dejo libres. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias a todos por venir y a todos los que están también online, que es un montón de gente. Sí, si ahora lo cerraron un poquito, pero recién se veían un montón de ventanitas en esto raro que todavía nos estamos conociendo de cintura para arriba, ¿no? Para abajo no queremos saber el color de pijama, esas cosas raras. ¿Viste que con el Zoom pasa algo raro? En algún momento la gente se vuelve espiritista. Hay un momento que dicen, ¿me estás viendo? Dame una señal, mové la copa. En otro momento les va a pasar que la gente se vuelve ventríloco. No, boludo, estoy en Zoom. No, calla los perros. Es un mundo muy extraño. Hoy estamos híbridos, ¿sí? Y estamos con una hermosa noticia que es la reedición, porque esto no es una reimpresión, de el primer libro de Walter en la colección Ciencia que Ladra, que es ¿Qué es y qué no es la estadística? Digo reedición porque a veces nos confundimos un poco, ¿sí? Decimos un libro reeditado, y eso en términos editoriales es muy específico. Reeditar es editar de nuevo. Lo que suele pasar son reimpresiones, ¿sí? De hecho, este libro y los otros libros de Walter tuvieron varias reimpresiones, es decir, que se agotaron y se imprimieron de nuevo. Pero esta es una reedición. Quiero empezar por ahí. Hay varias cosas que me anoté para preguntarle, pero más allá de que el libro anduvo bárbaro, ¿sí? Y queríamos cambiarlo de formato, queríamos relanzarlo de una manera más jerárquica, ¿por qué es 2014 el libro? O sea, ¿por qué 8 años más tarde hay que reeditar un libro de estadística? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Cambió la estadística en 8 años? ¿Qué pasó? Yo sé algunas respuestas, pero no todas. Contame un poco qué hay de nuevo y por qué tenemos que reeditar. Bueno, pasaron cosas. Al año 2012, cuando empezamos a intercambiar email con Diego sobre, bueno, mira, yo tengo esta idea, etcétera, etcétera, la estadística era una disciplina un poquitito nerd, si se quiere, y en el imaginario popular, estadística era una tarea de coleccionista obsesivo de estampillas, ¿no? Hay gente que cuenta, que está con una vincha, que anota, etcétera, etcétera. Y es como que había que hacer cierto trabajo para poner a la estadística arriba de la mesa.
más bien que las cosas, los datos, los números, siempre estuvieron como si fuesen los marcianos de cuando digo yo éramos chicos. Es como que había que hacer cierto trabajo evangélico, decir, mira, te voy a contar de la importancia de esto, y de repente, les pongo un dato, ¿no? En esa época había nada más una sola carrera de estadística de grado, ninguna de posgrado, una en la UBA, y gente que hacía estadística, o que por lo menos se presentaba diciendo yo análisis de datos, estadística, eran muy poquitos y muy relegados o al ámbito académico o a sectores muy boutique de la práctica profesional. En una empresa no había nadie que trabajase con datos, salvo gente que le tocase como si fuese una tarea más, ¿no? Y de repente lo de los datos explotó, se volvió la disciplina, pero no me gusta esta palabra, más sexy del mercado laboral, y empezaron a haber maestrías en ciencia de datos por todas partes, y todo el mundo hablaba de los datos, y aparecieron dos cosas que me sonaban un poquitito ruidosas. Primero, si esto de la ciencia de datos no era otro parripollo, cerveza artesanal, café de especialidad, y que lo que había que hacer es lo que dice que hace un amigo mío cuando le vienen ganas de cocinar. Dice, ¿sabes lo que hago cuando vienen ganas de cocinar? Me hago un té, me siento y espero que se me pase. Y francamente, yo opino enfáticamente que la ciencia de datos, todo esto, tiene un componente de café de especialidad, hamburguesería casera, etcétera, etcétera, pero también estoy convencido que no. O sea, que hay algo de cambio en las estructuras, etcétera, etcétera. Entonces, con las modas tecnológicas vienen las falsas expectativas en un país que lamentablemente proclive a eso. Entonces yo hago un cursito de Python en 2 meses y me lleno de plata, y esta no es la primera vez que se dice, desde que yo soy, no sé, que tengo memoria, que siempre aparece algo que si uno lo estudia se salva. Entonces, dato, estadística, ciencia de datos, había que decir alguna cosa. Y después estaba esta otra cosa, de que vaya a saber uno que quiere decir Big Data, pero no hay que haber estudiado mucho en la cultura inglesa para darse cuenta de que Big es grande, Data es dato, y Big Data es un montón de datos, ¿no? Entonces, una disciplina como la estadística que pretende aprender de datos, Big Data tiene que ser, primero, una excelente noticia, porque es como que ahora encontramos petróleo y encontramos cómo regenerar el petróleo. Entonces la estadística tiene que ser la disciplina más contenta de que se le destraba una traba que tenía, pero por otro lado, algunos aventurosos decían, entonces termina la estadística, listo, se fue la estadística y ahora viene Big Data, que tenemos todos los datos. Pues en definitiva, esta noción de que Big Data es la antítesis de Small Data, tiene que significar el fin de la estadística, ¿no? Y siguiendo en ese tren bala, hay gente que decía que esto implica el fin de la ciencia, ¿no? Hay un famoso editorial de Chris Anderson de Wire que decía, y esto se lleva puesto al método hipotético deductivo también, y se lleva puesto a las carreras tradicionales. ¿Por qué? Porque si vos tenés una pregunta, la vas a googlear. Tengo estos síntomas, ¿qué tengo? Enter, tal cosa. ¿Y qué tengo que hacer? Enter, mirate el tutorial en YouTube y hace tal cosa. Entonces, no estoy exagerando, ¿eh? Mucha gente hace ese planteo. Entonces era medio obvio que había que decir alguna cosa, con un poco de sensatez. Es decir, mirá, justamente el punto del libro es que lo que ha hecho el fenómeno de Big Data es poner a la estadística arriba de mesa de vuelta, con todas las ventajas que tenía la estadística, que mucha gente no las conoce, y también, perdón en francés, tiene que mirar un poquito el asado de la estadística. Tiene que decir, mira, ciertas cosas que vos te pensabas que se resolvían con datos, no se van a resolver con datos. Entonces, en definitiva, teníamos que hacer que este libro converse con los otros libros que salieron después, y decir algo en estas 2 líneas que tenían que ver primero con la naturaleza parripollesca revolucionaria de Big Data y con la esencia misma de la estadística. Eso es lo que queda. Ya que antes de meternos... Y perdón, y después estaba el argumento de Mirta Legrand, ¿no? El público se renueva. Obviamente, ¿no? Claro, cómo no.
Dado que estamos con la relación Big Data estadística, te quiero tirar algunas frases, algunas son tuyas, otras no, que están en el libro para que las comentes un poco, algunas muy conocidas. Por ejemplo, la frase de Stephen Stigler, ¿sí? Cuando dice Big Data es funes sin estadística. ¿Qué quiere decir eso? Te voy a tirar varias de estas. Fue terrible eso. Esa fue una especie de tweet. O sea, no fue... ¿Cómo nos ha cambiado el discurso, ¿no? Esto de argumentar en cierto 40/280 caracteres, ¿no? Hay tres personajes dando vuelta. Stigler, que no deben conocer quién es, salvo el profesor de Pablo, que no lo conoce al hijo, al padre. Y Jorge, que está ahí. Stigler, Funes, Borges, ¿no? Entonces podría empezar por cualquier lado, vamos a empezar por Stigler. Este Stigler es el hijo de George, es Stephen. George Stigler es un economista reconocidísimo, y este Stephen es el hijo, que es la principal autoridad en la historia de la estadística. La persona que más sabe esto es profesor de la Universidad de Chicago, es un scholar de aquellos, y que además escribe impresionantemente bien. Un tipo que realmente escribe muy bien, argumenta muy bien, y tiene también libros súper académicos con textos de divulgación. Y hay uno que se llama Los 7 pilares de la sabiduría estadística, que apareció hace 4 o 5 años más o menos, que también es un libro que pone la estadística donde hay que ponerlo, vamos a decirle, y que es un libro reactivo esta cosa de Big Data. Y al pasar, en la tercera página, dice, bueno, como era, yo lo digo, siempre lo digo mal, dice, Big Data, ¿cómo era? Es funes sin estadística. Ok, exactamente, ¿no? Dice esa frase y se armó un lío padre y madre. Primero los chauvinistas, ¿no? Se habla de Borges afuera de la General Paz. Una sorpresa que yo me llevé de andar por el mundo es que Borges es un escritor muchísimo más conocido de lo que uno sospecha. Sobre todo entre los científicos. Sobre todo entre los científicos, o sea, en los científicos ni hablar. En los intelectuales en general, seguro, pero yo cuando andaba de época me tocaba andar por Estados Unidos, yo pensé que tenía que explicarle a la gente, y resulta que me explicaban a mí. O sea, y me hacían poner muy incómodo, porque me hacían preguntas de te cuento que yo no había leído, bueno. O sea que en definitiva, Stigler. Borges. ¿Bien? Y en otro contexto, en un momento, yo me preguntaba, iba a los colegios, todo esto me ha llevado por unos lugares, y yo le preguntaba a los chicos, ¿cuántos leyeron a Borges? Nadie levantaba la mano. Iba a auditorios de cientos de personas, ¿cuántos leyeron un cuento de Borges? Y me daba una cosa terrible. Y un día me di cuenta que era la misma reacción que tenía la gente con la matemática. No, la matemática no, usted sabe. Hasta había una especie de jactancia de la amatematización, ¿viste? Y eso fue lo que me motivó a escribir un libro sobre Borges. Se para un poquito, a ver, después decidí que no te gusta, pero no empieces pensando que Borges no es para mí, porque no es correcto. Ni tampoco pienses que la matemática no es para vos, porque no es correcto. ¿A eso quiere decir que Borges es fácil? No, la matemática tampoco. Pero en definitiva yo puse eso arriba de la mesa, y una de las historias que yo utilizo para encender la mecha de Borges es la de Funes. Funes era un muchacho, literalmente era un muchacho de 19 años que vivía en Fray Ventos, Uruguay, que medio que se jactaba y medio que no podía evitar recordarlo todo. Y había mucho de querer hacerlo y no poder evitarlo, ¿no? Primero que tenía una percepción muy fina de las cosas. Borges medio que decía, no literalmente, porque no se puede ser literal con Borges, a menos que no tenga memoria elefante, mira, cuando ves un árbol, el tipo ve las ramas, ve todos los detalles, y además nos recuerda, al punto tal que, dice Borges, rememorar los hechos de un día, a Funes le tomaba 24 horas. Y es una gran chanza. Como todo lo de Borges es una gran chance. Está en medio que, primero tiene una estructura de duelo criollo, es una especie de payada. Entre Borges y todo lo que representa Borges, el conocimiento, la abstracción, la filosofía, y este tipo, que una de sus frases maravillosas dice, pensar es olvidar diferencias, que es exactamente lo que intentamos hacer los científicos. Es intentar ver más allá del barullo, intentar resumir, y Funes dice, no. Entonces justamente lo que intenta decir el amigo Stigler es que vos, a medida que tenés un montón de datos, te pone más cerca de Funes que de Borges. No está claro que es una buena noticia, y posiblemente se transforme en una si vos vas a transformar más datos en más histérica. Entonces justamente por eso es que Stigler, metiendo
El dedo del ojo dice esa frase, se les armó un lío terrible. Lío terrible, por ejemplo, si les gusta el chauvinismo, Xiao Limen, que es el director del Departamento de Estadística de la Universidad de Harvard, el más importante del mundo, lanzó un seminario. A la semana lanzó un seminario de 6 meses, de 4 meses, que se llama Borges, Funes y Big Data. Entre otras cosas, en el prospecto, cuando dice este es el programa, etcétera, etcétera, dice destinatarios, dice este curso está destinado a todas aquellas personas cuya satisfacción pase por entender los fundamentos filosóficos de las chances. Compara eso con estos lugares que venden curso de coding en 2 meses y te dicen, llénese de plata, etcétera, etcétera. Este tipo te dice, este curso no sirve para absolutamente nada, ¿bien? Y venís acá porque te pica algo, ¿qué tanto? ¿Viste? Así que bueno. Walter acaba de mencionar otros de sus libros. En Ciencia Creada tiene 3 libros, conocidos como el libro verde, el libro naranja y el libro azul. Aquí están, ¿sí? Que son, este es el primero, reeditado ahora, que sí que no es la estadística. Después vino Big Data y después vino Borges Big Data, y yo los 3 son extraordinarios y podemos hablar de cómo sigue. Y del amigo Stigler pasamos al amigo Sosa Escudero. Big Data es estadística con masa madre. Sí, ¿Podría explicarnos? Sí, ciertamente. A ver, ¿viste? Ese fue un tweet. Sobre todo los que están ahí atrás en el Zoom, ¿no? Los que andan por las redes sociales se dan cuenta que mucho de lo que yo escribo en el libro está sacado de las redes sociales, ¿no? Yo hago este tipo de estrategia de judo, ¿no? En general, muchas veces yo digo cosas en Twitter a los efectos de ver qué cosas me están diciendo, ¿no? Y una vez, a ver, vayamos a buscar la historia donde empezó, ¿no? Vamos bien lejos, año 1983, 4. Yo era un muchacho loco, ¿no? Como Diego. Y yo los fines de semana iba a una banda de rock, yo qué sé, ahí, ver qué pasaba, etcétera, etcétera. Y vamos a ver estos mugrientos que andan por acá. Y bueno, un día fuimos a la capilla de la Sumo. Era una banda más de las que desfilaban, etcétera, etcétera. Y otro día yo vi a Barón Rojo, por ejemplo, a B8, por ejemplo, en su formación original. Y para mí no era un evento histórico. No era, viste, el día que fui a ver a B8, bueno, había 300 bandas que andaban por ahí, etcétera, etcétera. Y nunca fui consciente de que muchos chicos que son heavy ahora me dicen, viste, a B8, y le quieren pedir autógrafo a mí, viste. O por ejemplo, yo vi a Sumo en la capilla, con su formación original, con Pequinato tocando el saxo, todo lo que vos quieras. Y nunca pensé que era un evento histórico. 20 años después, me di cuenta que estaba siendo testigo de un evento que ahora es histórico, ¿no? En año 1994, un día viene un individuo a presentar un método nuevo que en esa época se llamaba Lazo, ¿bien? Que era un juguete en donde en una época los estadísticos se les daba por poner nombres ridículos a las cosas. Entonces, Lazo quiere decir una cosa, List, Absolute, no sé cuánto, que venía a reemplazar lo que le llamaba garrote. ¿Está bien? Y después apareció la que yo no dije nada, llamaba bolazo. ¿Está bien? Y así sucede. O sea, los estadísticos son gente muy juguetona con respecto al nombre. Y en época se daba esto de. Había uno que se llama bar, otro que se llama caviar, un montón de cosas, ¿no? Se había puesto de moda por nombres simpáticos con siglas, ¿no? Llegó un momento que uno pensaba que primero inventan las siglas y después inventó. Pero bueno, y un día vino Rocky Giuliani y presentó Lazo, y bueno, y la semana siguiente vino otro, etcétera, etcétera. Resulta que Lazo ahora está en el corazón de Machine Learning, casi uno de los métodos paradigmáticos. En los 23 saltamos al, yo qué sé, 2000 y pico. Yo creo que, no sé si había todo que se creó la estadística, y un día hablando con no puedo decir el nombre, ya estamos grabando, ¿no? Con un notable estadístico latinoamericano, para que no puedan identificar, yo decía, no, porque Machine Learning dice, sí, estadística multivariada. O sea, el tipo me decía, justamente, era la versión técnica, sí, estadística con masa madre. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quería decir, estuvo a punto de decir el nombre, era, mirá, le están poniendo nombre nuevo a todas las porquerías que nosotros veíamos de la década del 80, ¿viste? Entonces, era como que llovía y yo tenía una cuchara en la mano. Entonces, de cierto punto de vista, la reacción que yo observé en los lugares más conservadores de la profesión era la de Charly García con estos raros peinados nuevos, ¿no? Era esta gente que vino a poner un nombre nuevo
a los juguetes que nosotros vimos que estaban dando vuelta hace como 15 años. Entonces, hay un sentido en el cual ciencia de datos, machine learning, todo esto es estadística flat white cortado. ¿Está bien? O sea, le estamos poniendo un nombre nuevo al agua tibia, ¿está bien? Pero convengamos que también es cierto que una disciplina que ha hecho tanto por la estadística como la ciencia de datos, la computación, tiene que haber traído algo más. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy un fanático del café, y digámoslo fuerte, hasta hace 3 años el café de Buenos Aires era de espantoso para abajo, y había caído mucho en la calidad, muchísimo en la calidad, y todo esto del café artesanal puso arriba de la mesa que uno puede tomar un café vino en cualquier lugar, ¿está bien? Hay un montón de modo, un montón de estupidez, un montón de que vas y pedís un cortado y te retan y te gritan porque esto no es un cortado, y vos le decís, ¿qué es? ¿Es un flat white? Es un cortado, ¿qué querés que te diga? Pero en definitiva tuvo que haber tenido algo positivo. Lo mismo pasó con la ciencia de datos. Por eso es que jugamos con esta chanza de que estadística, Big Data es estadística con cerveza artesanal más nada. Hay varios otros, no te voy a pedir que los comentes, así nos metemos otros temas, como a Big Data se le escapó la tortuga, ¿sí? O las estadísticas solas, sin Big Data son un mal necesario, y quiero meterme con estadísticas, y con los efectos de las estadísticas. Entonces, hoy di clase acá, di clase en el aula de allá, 4 horas, Ariel, 4 horas de clase, perdón, ¿sí? 4 horas, el tema de hoy era sesgos cognitivos, ¿sí? Yo trabajo en neurociencias, yo no sé de economía ni de estadística. Estadística, llego hasta el TGT y ya no. Básicamente, como todo biólogo, es pésimo. Corresponde. Y en sesgos cognitivos hablamos mucho sobre la imposibilidad, ni siquiera la dificultad, la imposibilidad que tiene el cerebro humano para diferenciar entre causalidad y correlación. Y acá, no está mal la duda, es la estadística, obviamente. Podemos, o sea, siendo científicos naturales, llegar a alguna conclusión causal. La estadística sirve para eso. O simplemente nos dicen, puedes estar más seguro que hay una correlación. Una pregunta muy difícil, así que no se podía hablar. La respuesta sí, no, es medio rara, ¿no? Porque el aparato causal no deja de tener un componente que excede a la empiria, ¿no? Y es una discusión filosófica muy antigua, ¿no? Uno podría pensar que no necesariamente. ¿Qué quiero decir con esto, no? La institución por excelencia que armamos los científicos, nos dimos cuenta de ese problema, es el experimento. ¿Saben? O sea, el experimento lo que hace es aísla causas y consecuencias. Por ejemplo, yo le pongo fertilizante acá a esta parcela y no se lo pongo acá, y me garantizo que las diferencias esenciales entre parcelas es el fertilizante. Por ejemplo, la misma luz, la misma cantidad de agua, etcétera, etcétera. Entonces, la comparación entre parcelas en ese caso es como si, que es una frase que nos encanta a los economistas, fuese la misma parcela. ¿Por qué? Porque las diferencias entre las parcelas son, una vez que uno se garantizó que hay la misma luz, la misma agua, etcétera, etcétera, son las mismas. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, la diferencia de lo que crece una planta tienen que ser atribuibles a la única diferencia observada, que es la de fertilizante, y como la diferencia de fertilizante estuvo bajo control del experimentador, ¿bien? Eso significa que la causa fue del fertilizante a las parcelas. Entonces, entonces se puede. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a sacar el microscopio electrónico, ¿no? Y vos controlaste por la luz, ¿por qué? O sea, ¿por qué vos te garantizaste que las dos parcelas tienen que tener la misma cantidad de luz? Lo dejo como pregunta. ¿Y por qué te preocupaste que haya la misma cantidad de agua? Lo dejo como pregunta. Y ahora vamos a las cosas por las cuales no te preocupaste. ¿Bien? Por ejemplo, ¿con qué mano pusiste el fertilizante? ¿Con la izquierda o con la derecha? Y no sé, no me preocupé. ¿Por qué? No sé, se lo pregunto a ustedes también. ¿Bien? Che, ¿y cuál elegiste como parcela para poner fertilizante? ¿La izquierda o la derecha? Bueno, a lo que voy es a que todas esas preguntas se responden afuera del experimento, no adentro. ¿Bien? Hubo algo que a vos te dijo que esto va a interferir con el mecanismo causal, y vos fuiste y los controlaste, y
por contraposición, como nadie te dijo que era relevante poner fertilizante con la mano izquierda y con la mano derecha, vos no te preocupate por eso. ¿Bien? Bueno, eso lamentablemente no es un problema empírico. ¿Bien? O sea, termina siendo un problema empírico una vez que yo me preocupo por todo aquello que yo sé que me tengo que preocupar y no me preocupo por aquello, o que nadie me dijo que me tengo que preocupar, o porque no me di cuenta y nadie opina que no. Lamentablemente, la historia de la ciencia está repleta de historias en donde vos no te preocupás por una cosa que después la misma ciencia te dice que te tenías que haber preocupado. ¿Bien? En el libro yo cuento una, que es que hasta el año 1854, cuando vos te topabas con alguien que tenía cólera, huías despavorido, todavía salías corriendo, llegabas a tu casa exterior y tomabas un vaso de agua, y ahí la cagabas. ¿Bien? Exactamente. Entonces, en definitiva, cuando vos te pensás que el cólera se transmite por el aire, a vos te importa un pito el agua, ¿bien? Si viene de acá, si viene de allá, etcétera, etcétera, hasta que aparece el doctor Jon Snow y te dice, no, momento, te tenés que preocupar por el agua porque el cólera se transmite no por él, sino por el agua. Entonces, no es una cuestión de salir corriendo, sino es cuestión de no tomar agua de ciertos pozos, ¿bien? Entonces, en definitiva, el problema de la empiria y la causalidad se muerde la cola. O sea, el diseño del experimento y la garantía de que el canal causal fue aislado y que en definitiva yo puedo poder operar a la estadística para que me dé el efecto causal, no es ajeno del diseño del experimento, que a su vez no es o no debería ser ajeno de la evidencia, perdón la mala palabra porque yo sé que al profesor Pablo no le gusta, teórica, que Juan Carlos de Pablo dice, cada vez que escucho teóricamente yo pienso boludamente, y en el 99% de los casos le pega, pero en definitiva el conocimiento adquirido, la metafísica, la teoría te informa en el diseño del experimento, no es simplemente un ejercicio empírico. Entonces, en definitiva, estamos agarrados de eso, y ni hablar de las cosas en donde no podemos hacer experimentos. Ustedes miran de Big Bang Theory. Bueno, yo creo que vos ponés científico, enter, científico, científica, enter, en Google, ponés mostrar imágenes, y hay uno haciendo experimentos. De colores y con humo. Claro, viste uno con tu ensayo, además viste siempre guardapolvo blanco, impecable, Por supuesto. viste las chicas con tacos altos, los tipos con traje, o sea, como siempre, andás a ver dónde experimenta. O sea, vas a un laboratorio y lo que vas a ver es una cosa espantosa. Bueno, pero la cuestión es que el experimento es casi una institución científica, ¿no? Y cuando vos ves The Big Bang Theory, los físicos teóricos los gastan los experimentales y dicen, vos haces experimento porque no te das cuenta. ¿Bien? O sea, no tenés una teoría sofisticada que te dice, mira, loco, si vos soltás un reloj se va a caer al piso. O sea, si vos te preguntás, ¿se caen los relojes? No haces un experimento. Vos te fijás en el libro de física y te dice, ¿se va a caer? ¿Cómo se va a caer? ¿De qué depende que se caiga? Entonces, Sheldon Cooper lo gasta a sus compañeros pues dice, mira, ustedes que trabajan en estas disciplinas pseudocientíficas como la geología, por ejemplo, tiene que hacer experimentos. Nosotros los físicos teóricos no, y que nos queda para los economistas, ¿no? Entonces, en definitiva, la gente que está más agarrada a esa imposibilidad fáctica o ética de hacer experimentos te dice, pará, hay una dificultad empírica. Si vos le preguntas a un macroeconomista de dónde saca la causalidad, te la va a sacar un modelo, no de una empiria. Porque yo no puedo experimentar poniendo y sacando los Alpes, ¿está bien? Para ver cómo funcionan las limitaciones geográficas del comercio en Suiza. ¿Bien? O sea, tengo que hacer un ejercicio mental que es complejo. Entonces, en macroeconomía, por ejemplo, en organización industrial, el pensamiento de la causalidad va más allá de la empiria. Pero está informado por la empiria. Es una pregunta muy difícil. Hiciste una pregunta muy difícil. Sí, y para eso estamos. Te digo otra más que discutimos hoy en la clase, también a propósito de sesgos cognitivos. Lo difícil que nos resulta pensar en probabilidades, pensar en porcentajes absolutos y relativos. Y mostramos un ejemplo que es que el 99% de las muertes perinatales, o sea, los pocos meses después de nacer, ocurre en los países en desarrollo, con lo cual te querés pegar un tiro, claramente. Pero después seguís con que el 90% de los nacimientos totales ocurren en los países en desarrollo, con lo cual la diferencia es del 10%, todo mal, está bueno ese 10%. Confunde mucho eso. O bien la panceta aumenta el cáncer de colon un 20%. ¿Pero cuál es la incidencia del cáncer de colon en la población general? El 5%, o sea, te lo lleva del 5 al 6. ¿Sí? Y mi pregunta a propósito de esto es, ¿también la estadística sirve para esconder cosas? O
Sí, a ver. Por ejemplo, mostrarlo de cierta manera que te queda un poquitito oscuro, ¿no? Yo creo que siempre la técnica toda técnica tiene letra chiquitita, ¿no? Me parece, sí, yo soy de los que toman los remedios y no leo tomo como 5 yo. Y no leo los prospectos, pero los entiendo. Y después me di cuenta que no están escritos para mí, están escritos ni para mi médico, están escritos para los abogados y para los que toman decisiones sobre los remedios. Entonces, yo confío en mi médico, que confía en la institución en la que trabaja, etcétera, etcétera. Entonces vos lo lees y decís, no entiendo ni de derecho, ni de bioquímica. Bueno, hago lo que hago todo el mundo con los remedios, hago un pollo y lo tiro. Aún cuando el polcito diga, puede tener un ataque epiléptico, esto en un 0.000.3, hay gente que se ha muerto, y vos vais a lo tomar todos los días, no hay problema. ¿Bien? Entonces hay una creación de una confianza que tiene que ver con eso. Entonces lo que pasa con la tecnología es que siempre tiene letra chica. El trabajo de los bioquímicos es escribir la letra chiquitita de la tecnología de los remedios, ¿no? Cuando salieron las radiografías, eso lo cuento en el libro, cuando salieron las radiografías, el principal uso de las radiografías era en las zapaterías. O sea, vos ibas una mañana a comprarte zapatos por la zapatería y te comía 10 radiografías. ¿Bien? Porque todo el mundo quería meter la pata para ver si te entraba el zapato, hasta que se dieron cuenta de los efectos brutales de la radiación. Y eso no hizo que se eliminase la radiología, sino que se intentase separar esto es bueno, esto es malo, hasta acá es bueno, hasta acá es malo. ¿Bien? Con la estadística pasa exactamente lo mismo. La estadística tiene uso y tiene abuso. Y el abuso tiene que ver con lo que dice Diego, con darse cuenta, primero, la estadística es una medición de la chance. O sea, lo que intenta hacer a la larga el trabajo último de la estadística es cuantificar la chance. Que a la chance le digas ignorancia, complejidad, es otro libro, es otro tema, pero en definitiva, vos querés poner una estadística de cuánta gente va a votar a X candidato, porque querés darte cuenta de algo cuya respuesta implica parar un país y hacer una elección. Entonces, en definitiva, está intentando tener una chance, ¿no? Entonces, de lo que se agarra este uso truculento es el hecho de que a la gente le cuesta mucho pensar en términos de chances. ¿Por qué? Por lo que decía el gran filósofo argentino, ¿no? It's very difficult. Hay que pensar en cosas que no se entienden en el peor sentido, en el cual las cosas no se entienden, que es que se entienden mal. O sea, es como que para entender de chances primero tenés que desaprender un poquitito de tus instintos y después aprender en serio. Entonces, el abuso de la estadística tiene que ver justamente con esa dificultad que tiene, yo no sé si el cerebro, la cultura, las sociedades, esas son las cosas que estudia esta gente que hace de comportamiento, ¿a quién se lo atribuimos? Sí, a los que nos educaron, al cerebro, a las costumbres, que tenemos muchos problemas en procesar información cuantitativa que tiene que ver con las chances. Entonces los abusadores a veces entran de inocente, pero a veces entran con esto que decía Diego, mirá, si vos tomás, no sé, Coca-Cola parado, tus chances de contraer cáncer de colon se duplican en esta población, cuyas chances de tener cáncer de colon eran 0.000000001 y ahora pasan a 0.000 no sé cuántos ceros 2. Ahora imagínate en el diario que te dice, tomar Coca-Cola de parado aumenta las chances de contraer cáncer de colon en 0.0000001. No. Se duplican. A ver, se duplican. Y el punto es que si vienen los abogados, y yo no estoy mintiendo, se duplican, sí, se duplican. Pasa que está diciendo una pavada. Entonces, en definitiva, vos fijate cómo que es una engaña pichanga que legalmente pasa a los test de los abogados. Yo no te miento cuando te digo que aumenta, que se duplica. ¿Está bien? Sí. Pero te jodo. Entonces, ahí no la tenemos complicada. Es otra de las razones por las cuales yo he escrito ese libro. En su momento era para intentar y se podía esperar un poquito esa. Lo lograste. De hecho, recordé algo cuando Walter hablaba de Snow y de la epidemia de cólera, para dimensionar un poquitito hasta dónde llega un libro, un divulgador de la ciencia, de la estadística, de la economía, le mandan fotos por Twitter a Walter cuando llegan a la bomba, al aljibe, en el cual se sentó Jon Snow a decir, de acá sale el agua que está contaminada. Y se manda una foto como al gurú. Mire, llegué, maestro. Y tengo a mi esposa de testigo que después de 14 horas de viaje entre Londres, etcétera,
Llegamos a Londres, dejamos los petates en el Airbnb y lo primero que hice fue ir a la bomba. La bomba de Snow, la bomba que no mandó a tapar para parar el periodo del cólera. Entonces, lo primero que hice es yo, antes de comer, necesito sacarme esta foto, me la saqué, después fui a comer y cumplí con la peregrinación. Exactamente, y ahora, pero te digo, si me seguís en Twitter, toda la semana... Cuando preguntás por la bomba, dicen, ¿qué bomba? ¿O hay un cartel que dice, ¿qué bomba qué? Hay un cartelito, hay un cartelito y atrás hay un par que se llama Jon Snow. Donde va todo el mundo. Después dice, fui a poner la bomba. Claro. Pero resulta que ahora todo el mundo que cursó conmigo, que leyó el libro, me dice, acá estoy en la bomba. Si no sabes del tema... Sí, pasar de largo. A ver, para un poquito. Pasás por la casa donde hoy comen Casa Borges y ni te das cuenta. Se tiene que llevar Santiago Lenzi y tiene que decir acá. Honestamente, hay una sola placa de Borges en toda la ciudad. Una sola. Había una en Borges y El Salvador, no sé si existe todavía. Mirá vos. La manzana, la Fundación Mítica de Buenos Aires. Exactamente, y quedó una sola en lo que se cree que es donde Borges y Bioy escribieron los casos Parisiero Padre, que está mal puesto. Cosa que se así que... Vos decías recién un poco tu motivación para escribir el libro, para salir de equívocos y contar un poco las bases de una herramienta científica tan poderosa. Hay algo que vos contás mucho, que es, empezás por el principio, que es una muestra, que es una población, lo que enseñamos cuando empezamos a enseñar ciencia. Y una duda que yo tengo, vos la contás igual en el libro. ¿Por qué necesitamos? Y otro momento de la popularidad de Walter fue obviamente el censo. ¿Sí? Todo el mundo le preguntaba, le hicieron chiquicientas notas y qué sé yo. Le preguntaría, ¿por qué necesitamos censos cada tanto si hacemos muestras todo el tiempo? Y eso vos lo contás un poco en el libro. Digamos, la encuesta permanente de hogares es muestral. Si agarrás muestras y decís cuánto comen, cuánto se educan, cuánto ganan, lo que fuera. Pero no alcanza. Cada tanto hay que hacer un censo, o sea, algo para toda la población. ¿Por qué? Por dos razones. Y como yo ahora quiero que compren el libro y lo lean, les voy a contar una. Muy bien. Que no está en el libro. La que está en el libro, no. ¿Está bien? En el libro yo cuento una que no se las pienso contar. Sino, y les cuento otra, que en realidad la cuento en otra parte del libro, ¿no? Una chanza que yo puse en las redes sociales, como ya se dan cuenta, es que mucha gente piensa que el día del censo los estadísticos estamos como locos, ¿no? Como los politólogos el día de las elecciones. Y yo dije, muchachos, el censo para un estadístico es como para un futbolista agarrar la pelota con la mano. A ver, ¿viste? Es la antiestadística. ¿Viste? Es el día donde nosotros trabajamos. ¿Viste? Exactamente al revés. ¿Qué querés que te diga? ¿Viste? El fútbol es interesante en la medida que uno tenga que tocar la pelota con la mano. O sea, si vos me das todos los datos, ¿yo qué hago? Voy a mi casa. ¿Bien? Y en el libro cuento por qué no es cierto eso. Por eso está en el libro, voy a contar lo que no está en el libro, ¿no? Lo que sí yo cuento en el libro es que la estadística, sobre todo social, cumple un rol algorítmico. O sea, un rol matemático, un rol computacional, y ahí es donde yo trabajo, pero también cumple un rol comunicacional. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué hacemos un censo y tenemos que hacerlo? Y me parece que lo vamos a tener que seguir haciendo. Por las mismas razones que votamos con un papelito. ¿Bien? O sea, que hay que ir, votar, etcétera, etcétera, y no apretar Enter en una app en el celular. O por las razones que vieron, ¿cómo se dice? El fixture del Mundial, que aparecen los jerarcas de la FIFA, con unas pelotas, se aparece Maradona vivo, la saca, etcétera, etcétera, etcétera. No hay tecnología para hacer eso con un algoritmo, pero más bien que la hay. Creo que yo en el año 82 ya sabía cómo se programaba, un algoritmo aleatorio que vos le pones todos los equipos y con 3 líneas de código te los asigna a zona. Imagínate un jerarca de la FIFA diciendo bien el sorteo, apretando Enter y te sale. Brasil le tocó con todo, Japón y Groenlandia, y Argentina con España, Italia y Francia. Y con los perseguidos somos los argentinos, no, está todo arreglado, la mafia rusa, etcétera, etcétera. Y no existe resultado a prueba de balas. Entonces, en definitiva, y con la historia que tiene la FIFA de sus cosas raras, si vos ves que viene un jerarca de la FIFA, aprieta Enter y aparece en la zona del Mundial, se arma un lío terrible. Entonces,
Fíjense los líos que se arman con el método de papel y conteo, que paramos un poco, y la gente ya dice, no, porque el camión, etcétera, etcétera. Y con el censo pasa lo mismo. Si el objetivo del censo fuese contar cuántos argentinos hay, mis alumnos después de 4 clases saben cómo hacerlo sin hacer ningún censo. O sea, hay modelos demográficos que para la demografía se mueve lento. Hay otro libro de Jorge Pano que dice justamente eso, mira, la demografía es una cosa que se mueve relativamente lento. Entonces, si vos me contratás a mí para que te diga cuántos argentinos va a haber de acá a 5 años, es una tontera, te lo estimo con control de confianza así chiquitito. Ahora, el punto es el siguiente. Vos ponete en la piel del intendente de Pampa del Infierno Chaco. ¿Está bien? El tipo tiene que ir a negociar con el gobernador, subsidio, patrullero, etcétera, etcétera, y me decís tu número, cuánta gente vive en Pampa del Infierno Chaco, ¿está bien? Y así sucesivamente. Entonces, en definitiva, ¿y para cómo está la Constitución? Que ciertas cosas se deciden por un número. Entonces, no podemos, es muy raro confiar en un algoritmo que diga Enter, Pampa del Infierno, 4.222, más o menos un margen de error, que en un lugar muy chiquitito es enorme. ¿Bien? Entonces, en definitiva, el censo se hace, no sé quién dijo esta chanza, a mí no se me ocurrió, pero hubiese ocurrido, en la radio lo escuché, alguien dijo, el censo es así, quédense quietos que lo vamos a contar. Y más o menos eso el censo. ¿Bien? Sí. Entonces, en definitiva, la razón por la cual en tiempo de Big Data aparece un censo, la razón por la cual se vota con un papel, tiene que ver con que uno de los servicios de la estadística es generar un consenso. O sea, todo eso, hay un capítulo entero en el libro, toda medida de la pobreza está mal. O sea, no se puede medir correctamente la pobreza, porque no hay ninguna forma obvia de definir qué cuerno significa ser pobre, y después se le suma y cómo lo medimos. Entonces, cualquier medida de la pobreza está filtrada por esas disquisiciones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Porque es útil. Yo no dije que sea bueno. ¿Bien? Entonces, el trabajo que hace el INDEC, los economistas, los periodistas, los políticos, nosotros, es decir, acordemos un termómetro, ¿bien?, que va a servir para cierto objetivo. Entonces, justamente el trabajo del INDEC, de los comunicadores y los profesores, es lograr un acuerdo. Si logramos un acuerdo, discutimos de la enfermedad y no del termómetro. Cuando no nos ponemos de acuerdo, se nos mezcla la discusión del termómetro con la enfermedad. Entonces, el trabajo de la estadística tiene un enorme componente cívico. El censo es más un acto cívico, como lo es la votación, que un acto estadístico. Eso está, hay un capítulo entero dedicado a cómo la estadística tiene que ver con la construcción de acuerdos, ¿no? También hay capítulos sobre cómo estimar, ¿sí? Que él cuenta también en la introducción que en estos 8 años estimar se ha transformado en entrenar algoritmos. Es interesante el paradigma que hace. Cómo contar, habla sobre ensaladas de porotos, tortugas pintadas de colores, cosas raras. Me encanta este muchacho. Tengo una más y después abrimos un poquito a comentarios del público, y la mía ya es más de interés de la colección. Tenemos naranja, el libro naranja, el libro azul, el libro verde. ¿De qué color es el próximo y de qué se trata? Es el libro negro. Todas las bandas icónicas han sacado un libro o blanco o negro. Está el álbum blanco de los Beatles, el disco negro de Metallica, el disco negro de AC/DC. A ver, ¿viste? O sea, va a ser blanco o negro, nada, a ver, es una chance, ¿no? Pero en definitiva, los colores los pone el siglo XXI. Sí. Y mucha gente me preguntaba, ¿son colores que se hicieron antes? No, a ver, esto es así, ¿viste? Se hace sobre la marcha y se decide con un criterio de ortogonalidad. El otro día me dicen, hay uno que te está choreando, era el libro de Alberto Rojo, ¿no? Que era un libro de Borges y la física. Digo, en todo caso yo le estoy choreando a él porque el libro mío vino después. Y justamente una astucia de la editorial era Borges, naranja, marrón anaranjado. O sea, a ver, hay un patrón, ¿no? Pero sin la broma, ¿qué te gustaría contar después de estos libros? Hay varias cosas que me gustaría contar, ¿no? Lo que más me pica últimamente tiene que ver con por qué, cómo hacemos pronósticos. O sea, ¿qué cuerno significa esto de adelantarse al futuro? ¿Cuál es el rol de la complejidad? ¿Por qué vale la chance de que en economía es como predecir en economía? Ya saben que es difícil. Los economistas nos defendemos diciendo, mirá, los meteorólogos cuando hacen pronósticos, las nubes no se van corriendo por los pronósticos, no es que las nubes se juntan y dicen, uy, escucha, entonces se van por otra parte. Bueno, en economía sí. O sea, imagínense si el profesor de Pablo dice, a comprar
dólares que se va todo al demonio. Bueno, a ver, eso tiene que tener un impacto. Entonces, en economía es como si las nubes se confabulasen, hiciesen algo con el hecho de que estamos pronosticando. Entonces, en definitiva, las razones por las cuales uno predice, aun cuando es difícil, o es algún patrón. Entonces, lo que más me pica en la cabeza es por qué queremos tener pronósticos, en cuáles confiamos, en cuáles no, por qué existe el horóscopo si es tan obvio que es una estupidez, por qué la gente se mete en esquemas piramidales cuando está clarísimo que van a chocar. O sea, hay muchos pronósticos que son raros y sin embargo funcionan o no funcionan. Entonces, justamente, una de las cosas que me pica tiene que ver justamente con... También está el mundo de los super pronosticadores, ¿no? Gente que tiene fama de que con determinadas variables de inicio te pronostican y no la pifian. Exactamente, meterse con los pronósticos es meterse con los pronosticadores. Muchas veces la crítica que uno le hace a los pronósticos no es a los pronósticos, sino a los pronosticadores. Más, es una cosa que digo en el capítulo 1 de este libro, que cuando vos tenés que jugar, más que jugar el pronóstico, tenés que jugar el mecanismo que genera el pronóstico. El pulpo pol. Exactamente. Un poco, tantas otras cosas. Estaban, perdón el comentario sexista, pero estamos en los 70, estaban las conejitas de Playboy que predecían la bolsa mejor que los analistas. ¿Bien? O sea, hay muchas de esas cosas. En definitiva, un poco una idea con la que estoy jugando tiene que ver con la tensión que hay entre el pronóstico, los pronosticadores, con cómo es que nosotros aprendemos o no aprendemos que un pronóstico es bueno o malo, si es mirando el resultado que salió, o viendo, o por ejemplo, la pregunta para qué sirven los pronósticos, ¿no? ¿En qué sentido uno está mejor porque haya pronósticos o no? Tiene que ver muchas veces con eso. Es algo que yo muy tangencialmente toqué en este libro, pero me parece que hay, de vuelta, lo que motiva es cierta confusión que uno ve, cierta sobreconfianza en cosas que me parecen medio confiar, y al revés. Por ejemplo, la meteorología de corto plazo mejoró su capacidad predictiva abismalmente. Por tecnología, por los satélites o las veces. Es impresionante lo que mejoró la tecnología de corto plazo y la gente sigue pensando es una porquería. Y no, a ver, hay mucho de eso. Bueno, así que ya saben, pronto el libro negro de los pronósticos. Ahí está el libro blanco, o sea, vamos a ver si nos gustan más los Beatles o tal. Abramos unos minutos a comentarios o preguntas, aprovechemos acá al autor sobre qué es y qué no es la estadística o alguno de los otros libros de Borges o Vital. Así que todo esto también la gente está en su... Profesor, por favor. Sí, dos cosas. La primera, leer los libros de Walter es una delicia. Le tenemos que decir a los pibes que primero tienen que aprender esa cosa pedestre que es agarrar un conjunto de números, aprender a sacar el promedio, la desviación típica, ese tipo de cosas. Y una vez que ya se hincharon bien las bolas, ¿y para qué sirve? Ahí le damos el libro de Walter y ahí se calientan, digamos. Entonces, esto me parece, digamos así, importantísimo. Pero lo que digo es, está muy bien escrito, sabés un poco de estadística, no sé, y que juntás con insights, con explicaciones. El otro comentario tiene que ver con algo que vos aludiste, que es el tema de la explicación causal. Y vos, Walter, hablaste de Big Bang Theory. Bueno, yo voy a hablar de otra serie que es Doctor House. ¿Qué hace Doctor House? Doctor House no opera, no hace nada. Él tiene un equipo y lo único que hace es mejorar la explicación causal, ¿no? Entonces le dice, ¿qué le pasa al tipo este? Bueno, inducir un infarto, bueno, eso es otra jodido. Pero no importa, ¿viste? ¿Qué es lo que busca? El experimento, ¿no? Busca una información desde la cual puede discriminar una cosa y de un lado. No hay probablemente nada más difícil que la explicación causal, por lo menos en economía, pero tan importante. Y acá viene la otra cuestión. Los responsables de la política económica, y particularmente los responsables de la política antiinflacionaria, nunca se preguntan cuál es la causa. Le tiran con todo. Porque saben que los problemas de identificación de causa son tan grandes que por la duda tengo un programa ortodoxo, heterodoxo, sobredeterminado y encima rezo para ver si algo funciona. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me honra, obviamente, lo digo en el libro explícitamente, que yo aprendí mucho del arte y la ciencia de la comunicación de Juan Carlos de Pablo, ¿no?
que como de vuelta, como diría el gran filósofo argentino, is very difficult. O sea, netamente, el trabajo de contar historias, que la gente entienda, parece el más fácil de todos, pero ahí es cierto lo que decía Samuelson, ¿no? Que Samuelson dice que el primer libro de economía es el primero que uno lee, el último que uno escribe. Y esto tiene un poquito que ver con eso, aunque para narrar uno necesita haber recorrido ciertas cosas, y la macana es que una vez que uno recorrió ciertas cosas, olvida dónde salió. Entonces a mí me cuesta mucho reproducir que tiene en la cabeza un pibe de 18 años, porque no tengo, y porque me olvidé. Entonces justamente ahí me di cuenta cuando empecé a trabajar en esto, que era un proceso muy difícil, Juan Pablo que me haya inspirado. Y el lujo de tener estos dos, el profe Luis, algo así. ¿Alguna pregunta o comentario más de ustedes o también de los que están? Tenemos una pregunta de la audiencia virtual. Dale. La respuesta es no. Martín pregunta si los libros son correlativos. Ajá. Y si no, la pregunta es... O sea, primero tenés que aprobar qué es la estadística. Claro. No son correlativos. No están pensados así. Son circulares, perdón, La referencia borgiana. la referencia borgiana. Quiero decir con esto, si vos lo leíste en un orden, le vas a encontrar que te parece que hay uno que es un insumo del otro, pero no, para nada, no son correlativos. Nunca los pensé así. Hice cierto trabajo que no lo sean, o sea, son más bien independientes, pero es medio obvio que los libros, perdón, la barrabasada, dialogan entre sí, pero no hay que leer uno. O sea, si vos me decís, que me lo preguntan, che, ¿por cuál empiezo? Empezá por el último que estamos viendo ahora. Así que en definitiva, no. Francamente. El hombre calculaba de Malbatán. No falla nunca. Total, a ver, es el libro que yo le regalo a cualquier chico de 12 años que veo que va por ese lado. Toma. ¿Una pregunta o comentario más? Yo tengo una Dale. Bueno, Era más por el lado de los datos, no de la estadística. Hace poco, el Manchester City, si conocen el equipo de Inglaterra. no somos tan... No, bueno, la cuestión que ¿Es de bowling? contrataron un equipo de Big Data para poder sugerirle al entrenador qué jugadores usar, qué jugadores no. Y uno de los jugadores incluso no quiso tener más representante y quiso contratarse a su propio equipo de Big Data para su valor en el mercado. Entonces, hay algo en lo que todo esto no se puede aplicar porque lleva a eso y Sí. me parece un montón que un equipo de Big Data le pueda decir al entrenador qué jugadores puede usar o cuáles son los que están en mejores condiciones. Sí, te voy a dar una respuesta cortísima y otra no tan corta. Respuesta cortísima, fíjate en el libro. En el libro hay un argumento que aprendí de Juan Carlos de Pablo, que explica por qué no. Te voy a contar, ya que está Juan Carlos de Pablo, vamos a usarlo, ¿no? Juan Carlos de Pablo tiene un libro fabuloso que se llama Cómo atajar penales, ¿no? Espero que me corrija. Dice, ¿cuál es el secreto para atajar penales? El secreto para atajar penales es tirarte para el lado de la pelota. No falla. O sea, cuando te patean, vos vas para la pelota y atajás. Buenísimo. Y después del éxito rotundo de cómo atajar los penales, vino cómo patear penales, ¿no? Que dice que el secreto para patear penales es patearlo para lo contrario que se tira al arquero. Entonces, eso por un lado, ¿no? Después te cuento la segunda historia. La primera me dice, mira, ¿vos sabés cuál es el truco con las criptomonedas? Vos compras cuando está subiendo, y cuando ves que está por caer, vendés. ¿No? Y eso está buenísimo. Que eso se parece, pasa que nosotros ya somos vintage, pero no importa. ¿Saben lo que es el correcamino, el coyote? ¿Bien? Bueno, lo que le pasaba al correcamino es que iba corriendo y de repente apareció un peñasco y se caía el peñasco, pero el tipo se quedaba parado y un poquitito antes de que el coso se estrellase contra el piso, el tipo saltaba y salía a caminar. No hay mucha distancia entre el coyote y lo que te acabo de decir de la criptomoneda, ¿no? Es como que alguien me decía, te voy a contar cuál es la posta. La posta, vos tenés que comprar cuando está barato y vendés cuando está caro. ¿Bien? Bueno, fíjate que te dije 3 veces lo mismo. Te acabo de decir 3 veces lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Patear penales, etcétera. Eso tiene que ver con percibir que es lo que está pasando, pero como los arqueros son inteligentes y los delanteros son inteligentes, si vos tenés una estrategia, yo me di cuenta que tenés una estrategia,
Pero como espejito, espejito, vos sos inteligente, vos te diste cuenta que yo me di cuenta que tenés una estrategia. Claro. Entonces, basta que yo me dé cuenta que vos tenés una estrategia para que vos quieras cambiarla. Pero momento. Vos te diste cuenta que yo me di cuenta que tenés una estrategia, entonces la cambio o no la cambio. Fíjate que esto concluye que si vos decís que tenés una estrategia, le estás contradiciendo. ¿Bien? De lo cual se deduce que no tenés una estrategia. Si tenés una estrategia, tenés todos los incentivos para no tenerla. En el libro cuento con bastante detalle. A ver, vos contás esto en un asado. Yo lo hago con los chicos del secundario. Digo, a ver, che, ¿quién es el arquero? Yo. ¿Cómo atajás penal? Y te la cuentan. Te cuentan, no, mirá, yo hago esto, etcétera, etcétera. Y lo agarrás al delantero o a la delantera. Che, ¿cómo pateás? Mirá, yo hago esto, miro esto. Sí, disculpen, se están tratando de boludo mutuamente. A ver, ¿viste? Ahora vos responder a él. Vos sos el arquero. O sea, primero hablan conmigo, después lo pongo a ellos. Decís, pará, ¿viste? El tipo te acaba de contar cómo. Y si yo tuviese tiempo, lo que hago es, vamos a jugar a la pelota. Bueno, vamos a patear a ver qué hacen. Entonces, lo que yo hago en mi curso de estadística, vamos a dividir esto de una manera. Vamos a mirar penal. Ventaja de YouTube. ¿Qué es lo que hizo Ignacio Palacios Huerta? Se miró 1427 penales. O sea, vos tenés un amigo arquero, Ignacio Palacios Huerta tiene 1427. ¿Qué es lo que aprendió de mirar penales? Que no hay una estrategia. No hay una estrategia. Vos lo mirás y decís, yo quiero aprender con Big Data. Bueno, miraste 1427. ¿Podés predecir el que sigue? No. ¿Qué es lo que hizo Ignacio Palacios Huerta mientras estaba aburrido con la pandemia? Se consiguió todos los videos de todos los penales que pateó Diego Armando Maradona en su carrera. ¿Bien? Y la conclusión es terrible. Diego Armando Maradona es un pibe que no me acuerdo si terminó la primaria. Juega como si hubiese tomado el curso de teoría de juegos de Christian Roussier de la maestría. ¿Bien? Es como que se leyó el teorema de Nash y cuando enfrenta la pelota juega como dice la teoría. ¿Bien? O sea, no existe forma de adivinar qué cuerno va a ser Maradona. No es que no existe, no existía. Entonces, si vos te contratás a un experto en Big Data, Analytics, parripollo, te va a vender un proyecto. Che, vamos a mirar todos los penales y yo te voy a decir, pero contratas a una persona que piensa un poquitito de decir, mira, estás comprando un buzón, ¿qué querés que te diga? Entonces, lamentablemente, eso es pinchar el globo. Hay ciertas cosas que exceden el marco de los datos. Menos mal. Hay ciertas cosas que sí, más bien no estoy negando la prevalencia de estos mecanismos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para eficientizar los entrenamientos, etcétera, etcétera, y ahí Big Data para. Después tenés el asunto, la metapregunta. ¿Qué te hace pensar que si River contrata un experto en Big Data, Boca no lo haga? Pues en definitiva, hay que meterlo en un contexto. En cierto contexto, sí, contratar algoritmos, sensores, etcétera. En otro, ¿qué querés que te diga? Si estás contratando expertos en Big Data para ver por dónde patear un penal, está complicado. Bueno, señores, si necesitan contratar a un experto en Big Data para su equipo de fútbol o para su parripollo, aquí lo tienen. Pero mucho mejor que eso, lean los libros de Walter, que son realmente extraordinarios. Muchas gracias, Walter. Gracias. Una cosa, mis últimas palabras. La lista de agradecimientos es infinita. Es infinita. Yo voy a hacer 2 agradecimientos institucionales para no nombrar nada. A la Universidad de San Andrés, que yo siempre digo, entre me da libertad y hace la vista gorda. ¿No? Entretenete. Como decía igual a sus jugadores, cuando salía le decía, vaya y haga quilombo. Y yo siento que San Andrés hace eso. Me dice, es lo que quiera, ¿querés? Y resulta que yo voy a... Es una estrategia, es Argentina. Entonces, por eso te digo, a veces me da libertad y hace la vista gorda, pero obviamente lo interpreta en el sentido no peyorativo del término. Y yo voy y les hago caso, hago lo que quiero. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero, insisto, incluye esto, los libros, etcétera, etcétera. Y el segundo agradecimiento institucional es para Siglo XXI, que me sacaron este síndrome del impostor que yo tengo, y gente como Diego, como Raquel, como Carlos Díaz, se dieron cuenta que lo que yo digo le puede llegar a interesar a alguien. Yo creo que algún día se van a dar cuenta y van a decir, no, disculpa, te cayó una cosa, pero hay alguna razón por la cual yo tengo un enorme aprecio intelectual por el trabajo del siglo XXI, que cuida a los autores, pero fundamentalmente cuida a los lectores. O sea, de alguna manera representan
a todos ustedes y fundamentalmente a los que no han leído el libro lo tienen que leer todavía. Así que en definitiva, mis 2 agradecimientos institucionales son para la Universidad de San Andrés y el siglo XXI. Ahora sí, muchísimas gracias. Para tomar un café. Una presentación sin fotos ni elementos. Ahora podemos cobrar. Bueno, profe, muchas gracias. Un placer. Sacar una foto,